Ministerios Ebenecer presenta Tesoros del Ministerio con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Acompáñanos en este interesante tema. Sufrió en la Primera Guerra Mundial Alemania. Y entonces la humillación que les habían hecho quedó en el corazón de ellos y se iban a desquitar más adelante. Y qué desquite, hermano, porque fue una guerra terrible. Bueno, ok. Pero el mundo moderno no quiere aceptar eso. Muchos del mundo moderno dicen, no, eso no sucedió. Como el que gana la guerra escribe la historia. Eso jamás sucedió. Y entonces están extirpando la conciencia de la humanidad. Y eso va a volver a suceder. Pero gracias a Dios usted y yo ya no vamos a estar, primero Dios, en carne y sangre sobre la tierra, hermano. Pero se va a volver a dar un movimiento más fuerte. Ahí va a ver usted. Ahí va a ver. Un movimiento más fuerte de lo que jamás se haya dado de esa índole, en donde van a haber matanzas terribles. Y lo que nosotros hemos visto ahorita no es nada, hermano. No es nada. Lo que se le pueda imaginar la mente más calenturienta, no es nada comparado con lo que va a venir, porque la Biblia dice que el tiempo de tribulación que viene jamás se ha visto en la historia de la tierra. Óigame bien lo que le estoy diciendo, en la historia de la tierra. La tierra no tiene 6,000 años. El hombre tiene 6,000 años de haber caído. Pero vivió a saber cuántos años sobre la tierra sin haber caído, Adán. Y no solo Adán, hubo un montón de razas que vivieron, porque la Biblia lo declara en Génesis 6, dice que habían gigantes en esos tiempos. ¿Y de dónde vinieron los gigantes? Literalmente habían gigantes. Y habían giborim, era una mezcla espantosa la que había en ese tiempo. Entonces la tierra es viejísima, hermano, es viejísima. Y antes de que estuvieran esas razas sobre la tierra, hubo aquí en esta tierra que nosotros consideramos nuestra y que la queremos conservar, volviéndonos cuidadores, super cuidadores de todo el medio ambiente. Y está bueno, está bien, pues esta tierra al final de cuentas se va a destruir. Eso no quiere decir que se va a destruir, nosotros la vamos a terminar de hacer pedazos. No, no es eso. Lo que quiero decirle es que en el pasado esta tierra ya estuvo habitada y jamás, dice la Biblia, ha habido tribulación tan grande como la que va a venir. Y eso que aquí han sido serias las cosas, hermano. Usted sabe que algunos científicos han dicho que la tierra, el ángulo que tiene ahorita, digamos, está sobre su eje de esta forma, por decirle. Pero que está comprobado, dicen ellos, que el eje de la tierra era así. No era así, sino que era así. Entonces, para que eso sucediera, tuvo que haber habido no una catástrofe, no, un cataclismo sobre la tierra. Debe haber sido un sufrimiento tremendo. Dicen algunos que fue tan súbito que se quedaron congeladas muchas especies de animales. Fíjese usted. Y dice la Biblia que va a venir sufrimiento que nunca ha habido sobre la tierra. Ahora, cuando a Júpiter le iba a caer ese montón de basura cósmica, todo el mundo estaba asustado. Pero eso ya le ha de haber caído a la tierra en oportunidades pasadas. Pero lo que viene es peor. Yo no estoy asustando, hermano. No. Pero aquí dice en la Biblia lo que le estoy diciendo. No me voy a detener a ver los versículos porque entonces me llevaría mucho tiempo. Pero dice la Biblia que van a abrir el pozo del abismo y en el pozo del abismo van a salir las horrendas criaturas de las cuales fue creada la mitología griega. En donde se inspiró la mitología griega. Van a salir ahí Pegasos, cosas horribles, hermano, van a salir. Pero no se preocupe, no me vaya usted a resultar como aquel muchachito que lo llevaron a una reunión de ministración. Y entonces el hermano que estaba explicando la administración estaba hablando de demonios y de cómo se manifestaban y toda la cuestión. Y el patojito no lo habían podido dejar en casa, los padres, ellos ministraban, se lo llevaron y el patojito estaba de una pieza oyendo todo. Eso es cierto, eso pasó.
Y cuando se fueron a su casa, el patojito le dijo a su papá, papá, y la próxima semana vamos a regresar a la ola macabla. No me va a resultar usted así. Y el próximo domingo vamos a ir a la hora macabra. No, hermano, no. Yo le estoy explicando esas cosas porque nosotros tenemos que considerar lo que sucedió en el pasado para que no nos pase a nosotros. Eso es la historia. Entonces, Saúl lo que debería de haber hecho es considerar lo que había sucedido con Elí, que era el caso más cercano que tenía, y decir, bueno, Elí desafortunadamente cayó. Elí desafortunadamente tuvo problemas muy serios porque no honró a Dios, honró más a sus hijos, se volvió comodón, Dios lo utilizó al principio y él tenía que haber analizado todas esas situaciones, pero nunca lo hizo. Nunca lo hizo y por eso él siguió en pos de sus propias experiencias. Hermano, ¿por qué razón? Incluso tenemos un dicho nosotros aquí en Guatemala, ¿verdad? Y yo creo que es de todo el mundo, que dice que la experiencia entra por el pellejo, dice, ¿verdad? Porque a usted, ¿cuántas veces le dijeron, no te juntes, hermana, a saber cuántas veces le dijeron a usted, no te juntes con esa pandilla, esos son unos aquí, unos por allá, mira ese, no te conviene, ahí estaba necia ella, y se lo dijeron un montón de veces hasta que se casó, que ni se casó, se arrejuntó, y después solamente quedó bien gordita. Y después dijo usted, ay, sí tenía razón. Malaya, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Le hubiera hecho caso a mi mamá o a mi papá. ¿Por qué? Porque la experiencia muchas veces entra por el pellejo. Pero ¿para qué, hermano? Si tenemos ejemplos, ¿no le parece a usted que sería mejor que analizáramos los ejemplos y empezáramos a ver? ¿Sí? Ok, entonces nosotros tenemos que ver ejemplos. Si no, tenemos actitudes saulísticas dentro de nuestro corazón. Ejemplos de gente que ha caído. Y como no nos trajeron a juzgar a ninguno, no vamos a mencionar nombres. El hermano fulano de tal cayó en tal pecado. Y entonces nosotros no tenemos que caer. Tenemos que analizar a los personajes que están a miles de años para no ofenderlos. Saúl cayó, Sansón cayó. Eso hay que analizarlo. ¿Por qué cayó Sansón? Sansón cayó, y fíjese que Sansón juzgó 20 años a Israel. Sansón no cayó de la noche a la mañana. Sansón primero se le quedaba viendo a las filisteas, les apachaba el ojo, ellas también le apachaban el ojo, y ya se iba él contento a su casa, decía, no he pecado, yo no he pecado. Muéstrenme el pasaje donde dice que no apacharás el ojo a la mujer de tu prójimo. Vamos a ver, muéstrenmelo, decía Sansón. Y ninguno se lo podía enseñar. Y entonces, aunque más tarde en Proverbios dice que es malo, ¿verdad? Pero todavía no estaba escrito Proverbios, porque Proverbios lo escribió Salomón. Y como Salomón fue posterior a Sansón, entonces Sansón tenía escape ahí. Y entonces él empezó a jugar con fuego. Y también la Biblia dice, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que arda, sin que se queme? Pero eso no lo había leído Sansón, y él siguió fastidiando, y ya después se paraba a hablar con las filisteas. Mira, y qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas ni siquiera parpadear. Y entonces, tremendo era, ese era un hombre tremendo, hermano. Y ahí estaba. Y de repente el pecado se fue incrementando en su corazón hasta que cayó. ¡Hala, hermano! Y mire qué tremenda caída la que tuvo. Porque usted sabe que empezó a caer de pecado en pecado. En vez de ir de victoria en victoria, él iba de pecado en pecado. Y dice que una vez se metió con una ramera y se llevó en sus espaldas las puertas de la ciudad. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que él quitó la protección de su ciudad cuando hizo eso. Dejó sin puertas la ciudad. Y el que aportía el vallado lo muerde la serpiente. El que deja abierta la puerta, se le entran los ladrones, hermano. Hasta en el tiempo de Ubico, a mí que no me cuenten cuentos, hombre.
Que no me cuenten cuentos a mí. Yo ya tengo usted ya sabe cuál es mi eslogan en eso, hermano. Cuando la gente dice, no, aquí puedes dejar sin llave. Hace unos días me invitaron a un lugar así. Yo nunca había entrado ahí. Me invitó un hermano a un lugar bien tremendo. Y entonces yo le dije, voy a quitarme mi reloj y mi billetera, pero no hay llave aquí, Wesley. Aquí puedes dejar sin llave, me dijo. Mañana dejo sin llave, le dije yo. ¿Pero por qué? Me dice, aquí viene gente muy respetable. En el cielo también habían respetables, le dije. Y el diablo se quiso robar la gloria de Dios. Así que si en el cielo hubo eso, aquí también. Dame una llave. Me dio una llave. Y de todos modos abrían las cosas, hermano. Después me di cuenta. Bueno, pero ese es otro lío. Ese es queja. Ese es queja. Y este no es el departamento de quejas. Entonces, nadie cae de la noche a la mañana. Hay que analizar eso. ¿No será que tú, analizando el pasado de otras personas, no será que vas por ese camino? ¿No será que has empezado a jugar con fuego? ¿No será que empezaste a tener tus tiritos al marco del pecado? Y nada sucedió, silencio en el cielo, no se dio cuenta el pastor. Es más, en el culto hasta volviste a profetizar otra vez y sentiste la presencia de Dios y entonces dijiste, entonces eso no es malo. ¿No será, hermano, que debemos analizar lo que le sucedió a las generaciones pasadas para que se cumpla 1 Corintios 10 en nosotros, que no nos vaya a suceder lo mismo? 5 pecados cometió ese pueblo y por esos 5 pecados no entraron a Canaán. 5 pecados cometió el diablo y por eso lo botaron del cielo hacia el infierno, y en esas caídas va todavía porque no ha caído totalmente. Ahora, ese fue un defecto de Saúl. Él no consideró a los demás para considerar si él tenía esos problemas. Nosotros sí debemos de considerar eso. Cuando nosotros venimos a la iglesia, no se trata de venir a palmear y a cumplir un requisito legal para sentirte tranquilo el resto de la semana. No se trata que vengas a culto de 8. Eso lo hacías en otro lugar. Y ya salías tranquilo, ¿verdad? Tranquilo, después de haberte somatado el pecho. Pero hay muchos evangélicos que después de haberse somatado las manos, se regresan y viven igual. Entonces aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que vengamos a considerarnos a nosotros mismos, hermano, para cambiar. ¿Dice amén o no está de acuerdo? Sí, bueno, por lo menos el 75% está de acuerdo. Me tengo que convencer todavía al otro 25%. Pero todavía tengo 20 minutos. Pero mi hermano, mire, ¿qué otro error cometió este Saúl? Mire, mejor leámoslo. Primer libro de Samuel. ¿Qué otro error cometió este hombre? Ya dijimos, ya cerremos eso. No consideró el pasado. Hay que considerar la historia. Solo antes de que leamos eso, le quiero contar así brevemente, que en Guatemala han habido avivamientos anteriores. Vamos a ver, le voy a decir, en 3 iglesias famosas en Guatemala han habido unos avivamientos, hermano, terribles, si me permite utilizar esa palabra. Avivamientos de palabra y avivamientos de sanidades y señales milagrosas tremendas. Una iglesia en la que ángeles se manifestaban visiblemente. Y cometieron muchos de ellos, por eso no voy a decir nombres, graves pecados contra Dios. Y se apagó el avivamiento. Y ahora nosotros estamos viviendo en la parte final de la etapa escatológica. Estamos viviendo un avivamiento. Estamos viviendo en medio de un avivamiento. Ahora nosotros tenemos que considerar los errores de los que nos han antecedido para que nosotros no cometamos los mismos. Y han pasado cosas de cosas y poco a poco uno las va viendo. Dicen amén. Todavía no les voy a contar los errores, hermano, de estos hermanos. Mejor le voy a pedir a Dios que no me permita jamás caer en uno de ellos. Culto a ángeles, idolatría, problemas sexuales,
Terrible, hermano. Que Dios nos guarde, que Dios nos guarde. Pero consideremos el pasado para decir, no será que voy por este camino y frenarnos. Ok, sigamos. Entonces ahora sí ya leamos el primer libro de Samuel en el capítulo 9. Dice en el versículo 6. Y él le respondió, está hablando de Saúl y el criado. Están buscando las asnas que se le perdieron. En lo que usted busca el pasaje, entre paréntesis, David cuidaba ovejas y nunca se le perdían. Este cuidaba asnas y siempre se le perdían. Fíjese la diferencia entre los dos reyes. Bueno, pero ya los tiene, ¿verdad? Ahora leamos. Y él respondió, aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios, que es un hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá, quizás nos dará un indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Ese criado debe haber sido poeta. Respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué entonces le llevaremos? ¿Qué entonces le daremos? Segundo error. Tener un falso concepto de lo que es un ministerio. ¿Quién dice que le tenía que llevar algo al varón para que le dijera, para que le ayudara a solucionar su problema? ¿Quién dice? ¿Quién dice que tenía que presentarse con un regalo o con dinero para comprar al varón de Dios? Yo comprendo que a veces cuando hay una persona enferma o cuando un muchachito acaba de nacer y los hermanos quieren ir a saludarlo, no quieren ir con las manos vacías. Yo comprendo eso, lo comprendo perfectamente. Que digan los hermanos, no, ¿cómo lo vamos a ir a ver si ni siquiera le llevamos ni siquiera un par de calcetincitos, de escarpines, dicen, ¿verdad? No, hay que pasar comprando algo. Y está bien, es una buena costumbre, lo felicito por ser tan educado, pero no es así con los siervos de Dios. No se trata de que usted va a venir a pedir ayuda y me tiene que traer, si no lo ayudo o si no, no. Eso es tener un falso concepto de un ministerio. Si usted tiene necesidad, usted lo que tiene que hacer es acercarse y punto. Usted tiene que acercarse a Dios, a los ministerios que Dios pone. Y si usted trae una ofrenda para Dios, gloria a Dios. Pero no vaya a creer usted que porque trae una ofrenda puede comprar un ministerio. Porque ese es trato entre usted y Dios. Yo no tengo nada que ver en el asunto. Porque entonces se tuerce el derecho. Porque entonces, y fíjese que eso no era lo que él había dicho. Porque Samuel, cuando deja de trabajar en la obra de Dios, llama a todos y le dice, muy bien, ¿a quién le robé un buey yo? A ver, ¿a cuánto les pedí mordida yo? Porque ya sé, yo ya sé que así como en Israel se corrían las bolas igual que en Guatemala, hermanos, y Guatemala es guatebolas. Dicen que fulano de tal está haciendo tal cosa. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cómo es guatebolas? Se va a poner este ejemplo. Dicen que quebró SAS. SAS que hoy en la tarde voy, dicen todos los. Y el día que corrió la bola, antes de que saliera el anuncio en la prensa de que iban a hacer ventas y todo, reportan que estaba impenetrable SAS. Así de rápido se corren las bolas en Guatemala. Yo ya llegué como a los 5 días, ya no había nada, hermano. Tarde me llegan las bolas a mí, ¿verdad? Así pueden llegar bolas de usted. Así pueden llegar bolas de mí.
Entonces el falso concepto hacia el varón de Dios fue uno de los errores de Saúl. ¿Y con qué nos vamos a presentar si no tenemos nada para darle? ¿Y eso qué? Si él tenía una necesidad, ese tenía que abocar al varón de Dios. Mucha gente que piensa lo contrario y entonces está juzgando mal. 2 errores entonces de este hombre. Y todavía el siervo le dice, fíjese usted, le dice: aquí yo tengo en mi mano la 4ª parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Entonces ya fueron. Ya como que se cobrara la entrada, ¿verdad? Por eso a mí no mucho me gusta eso, fíjese, hermano. Aquí entre nos. A mí el Señor me habló de eso y no muchito me gusta. De eso de cobrar entradas. Para recuperar costos, pues está bueno, ¿verdad? Porque los hermanos también se columpian, hermanos. Si se les da cena gratis, se llena la iglesia, ¿verdad? Si la tienen que pagar, como decía un hermano que está en Honduras. Y todo va a ser, dice, los invitamos a una cena y todo va a ser como nos gusta. ¿Ah, cómo? ¿Con chirmolito? No, gratis. A todos les gusta gratis. Tal cosa, y no se preocupe, va a ser gratis. Ahí van todos. Entonces también al pueblo hay que enseñarle a que debe cumplir con sus obligaciones. Pero hermano, tampoco se trata de pagar por las bendiciones. Yo quiero mi bendición, vamos a ver cuánto dinero traje, vamos a ver si me da mi bendición Dios. No, hermano, si Dios no necesita su dinero, si es un papel. Nosotros somos los que se nos van los ojos cuando salen las cabezas amarradas, o peor si son los Georges Washington. Pero Dios no. Por eso, como dice nuestro hermano apóstol, dice, por eso el Señor va a mandar para la hora de la siega, va a mandar ángeles, porque esos son insobornables. Porque si hay algún fichudo ahí, ¿verdad? Que no se consagró, porque van a haber fichudos que se consagraron, como Abraham, que están en el seno, en el paraíso. Entonces, van a sacar sus billetes. Mire, y le van a empezar a hacer así. Y entonces va a decir los ángeles, ¿y esto qué es? Es dinero, money. ¿Y para qué sirve? Dice el ángel. Para comprar. ¿Y qué es eso? Para comer. Si yo no tengo un problema con eso, dice el ángel. Y por estar tratando de sobornar. ¿Y qué es eso? Va a decir el otro, ¿verdad? ¡Pau! Se lo llevan. Muy bien. Segundo error, entonces, de Saúl. Acostumbrado a sobornar. ¿Y esto no se podrá arreglar con un par de mangos? ¿Esto no se podrá arreglar de otra forma? Esto no se puede arreglar de otra forma. Solamente entrega tu corazón al Señor Jesús y ahí se va a ir arreglando. Acompáñeme aquí al versículo 21. Bueno, en 10 minutos a saber si voy a tener tiempo para decirle todo lo que tengo que decirle, hermano, pero por lo menos le voy a decir estas cosas. Y Saúl respondió y dijo, estoy leyendo 9:21, ¿verdad? Saúl respondió y dijo, ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Cualquiera diría, qué humilde Saúl, ¿verdad? Qué tremendo, como él se consideraba pequeñito. Mentira, hermano. No era humildad, era menosprecio. Por eso yo al principio le dije a usted, tenga cuidado si usted no conoce sus cualidades. Hay gente que, hermano, hay gente, cristianos, que cuando hablan con uno le dicen, ay, hermano, pero así literal. Yo he platicado con gente así, que me han dicho, como yo no sirvo para nada, hermano, como yo soy una basura, hermano, ay Dios, yo estoy vivo solo porque, pero así literalmente, no, hermano, perdóneme, tal vez estas cosas
erais algunos de vosotros. Pero cuando habéis venido al pastor y obispo de vuestras almas, vuestra vida ha adquirido un nuevo valor, un nuevo sentido. Ahora tu vida, hermano, vale la sangre de Cristo. Ahora tu vida es valiosa. Ahora tu vida es más valiosa que el oro y la plata. Porque tu vida vale la sangre del Señor. Entonces tú tienes que conocer tus defectos, sí, Señor. Pero también tienes que conocer tus cualidades. Tienes que conocer tus cualidades. ¿Cuáles son tus cualidades? Si tú no sabes tus cualidades, porque te han ministrado mal. Desde el principio, desde que eras bebito, te empezaron a decir cosas que no eran ciertas. Te empezaron a ministrar. Inútil, chambón, no puedes hacer nada, etcétera. Por no decir otras cosas, hermano, porque a veces, ¿qué ministración recibió usted? ¿Ah? Cuando usted no se sabía la tabla ¿cuál era la más difícil? La del 9. ¿Cuál le costó más a usted? La del 8, dice. La del 10, no. La del 1 tampoco se lo creo. Cuando su papá le preguntaba las tablas, vamos a ver, 7 por 1, 7 por 2, 7 por 3. Ahí estaba fácil, ¿verdad? Pero ya cuando iba más adelante, cuando era 7 por 6, sos un atarantado, no servís para nada, saliste a tu mamá. Y esa administración fue pegando en el alma de muchos que ahora son gente ya grande y que tienen una administración negativa en sus vidas. Tal vez se aprendieron la tabla, pero ellos se quedaron como tablas, hermano, porque nunca salieron adelante por ese problema en su alma, y entonces siempre se menosprecian. Siempre se menosprecian. ¿Por qué? Porque siempre los menospreciaron. Y ese es un grave conflicto cuando uno, mire, hermano, mire, no hay nada más feo que dos cosas. Uno, los orgullosos, altivos, pendencieros. ¿Cómo cae mal esa gente, verdad? Hasta cuando se lo presentan a uno, le ponen la mano así para que le bese el anillo uno, ¿verdad? Altivos, hermano. Altivos. Y también otra cosa que cae mal, los acomplejados, desadaptados sociales, amargados. Las dos cosas caen mal. Un desadaptado social mira pasar a un señor ahí que compró su carrito con todos los ahorros de su vida y está pagando cuotas que lo tienen estrangulado y no ha pagado la gasolina todavía del mes pasado en la gasolinera, pero ahí va en su carrito y él va colgando de un ruletero. Ricachones, acomplejado. No puede ver que otro medio prospere. Porque él, así es que en la línea blanca de estar trabajando él. Ella acusándolo de narcotraficante. Entonces, mire, hermano, dos cosas son terribles: la altivez y los acomplejados. Yo ya le he contado esto, pero se lo voy a volver a contar hasta que nos lo aprendamos juntos. Cuando el Señor me permitió el privilegio de ir a Israel, que no pagué ni un len, entre paréntesis, no que sea amoroso, sino que me lo regalaron. Digo esto porque hay muchos malpensados, hermano. Yo me recuerdo que yo me le pegué al guía, hermano. Y el guía, porque quería aprender algunas cosas que el guía decía, se llamaba Isi el guía. Nos apedrearon en Israel, entre paréntesis, nos apedrearon el bus. Pero yo ni me di cuenta porque el guía se bajó primero y yo detrás del guía me bajé segundo. Al rato se oyeron los gritos y todo. Habían apedreado el bus. El guía regresó con una escuadrota que llevaba metida en un pañuelo, hermano. El guía había sido paracaidista en la guerra de los 6 días y no sé qué otras cosas.
No, sí, entonces yo decía, no, si aquí, aparte de los ángeles que nos van cuidando, este guía trae escuadra, decía yo, que no nos iba a servir para nada, hermano. Bien, tremendos. Bueno, pero lo que le iba a contar es que como siempre me le pegaba. Llegamos a un lugar en donde toda la gente, tenía que esperar él que viniera toda la gente, y entonces él caminaba muy rápido y se quedó parado así en una baranda, y en la baranda, hermano, se miraba el templo, lo que había sido el templo de Herodes. Se miraba el muro de las Lamentaciones, en la mezquita de Omar, y entonces yo detrás de él jadeando, me quedé esperando ahí también que vinieran los hermanos. Entonces él, para no quedarse callado, empezó, mirá, allá arriba, me dijo. Sí, le digo, allá vivían los ricos, me dijo. Ah, en el tiempo de Jesús, me dijo. ¿Y mirás allá abajo? Sí, sí, allá vivían los pobres. Oh, hermano, cuando me dijo así, mire, el Espíritu Santo me habló. Mi guía verdadero me habló. Y me dijo, así, eso es figura de lo espiritual. Porque en medio vivían los sacerdotes, los que adoraban a Dios. Arriba vivían los altivos y abajo los acomplejados. Pero si querían ofrecer un verdadero sacrificio a Dios, los altivos se tenían que bajar y los acomplejados se tenían que subir para ser equilibrados. Entonces yo le quiero decir a usted, hermano, a mí no me gustaría estar en medio pastoreando una congregación de altivos, pero tampoco de acomplejados. El acomplejado es un desadaptado social, hermano. Lo que necesita es administrarse. Y Saúl, mire lo que hace usted. Cuando lo van a nombrar rey, se va a esconder entre las mulas, hermano. Así dice la Biblia, eso no lo digo yo. Bueno, tal vez le eché un poquito de salsa, ¿verdad? Porque la Biblia dice que se ocultó en el bagaje, dice, pero el bagaje estaba donde estaban las mulas, entonces yo lo identifiqué geográficamente más adecuadamente. Bueno, no, dice en el versículo 21 del capítulo 10, dice, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allá aquel varón, y Jehová dijo, he aquí, él está escondido entre el equipaje. Y el equipaje lo llevaban las bestias de carga. Ahí se fue a esconder Saúl. No, eso no era ser humilde, eso era ser acomplejado. Fuera los complejos. Fuera de nuestra alma. Porque si no sacamos los complejos de nuestra alma, invitan a un hermano, tal vez, póngale que yo necesito hablar con un hermano X, hermano, necesito hablar contigo. Y el que está a la par, ¿y a mí por qué no me llamó? Sí, ese hermano solo saluda a algunas personas. Sí, que es una barbaridad. Acomplejado. Eso es... Quite ese complejo de su corazón, porque no lo va a dejar vivir tranquilo. Nunca lo va a dejar vivir tranquilo. ¿Por qué a mí no me invitaron al casamiento ese? No me mandaron tarjetita donde dice, y entonces vaya a la reunión privada que se llevará a cabo en tal y tal lugar después de la boda. ¿Y por qué a mí solo me dieron la otra tarjeta? Pues porque usted no es cuate de ellos, como los otros lo son. ¿Por qué le da vueltas al asunto? ¿Cada quien tiene derecho a escoger sus amigos íntimos? ¿Sí o no? Sí. Cada quien tiene derecho, hermano. Y si no tenía suficiente dinero, pues dijo, no, entonces voy a invitar a tal fulano perencejo. Ok, los demás los quiero mucho, pero no puedo porque no me alcanza el dinero. ¿Y qué? ¿Tiene derecho? ¿Se imagina usted qué horrible sería que todos nosotros tenemos que invitar a toda la iglesia, hermano? No es así, no es así. Por favor, dígame, aunque sea, hermano. Bueno, tengo 2 minutos. Así que todavía estoy en el tiempo.
Acompáñenme aquí al capítulo 13. Y vamos a ver, aquí hay un grave conflicto. Me hace falta ver muchas cosas más, desafortunadamente, hermano. Sinceramente, no sé, creo que... Bueno, vamos a leer, sí, en el 13, porque hay tantas cosas que deberíamos de ver. En el 13, versículo 8. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Y entonces, mire, ese Saúl o era tonto o se hacía, hermano. Cada vez que había incumplido las órdenes de Dios que le habían dado por medio del profeta, salía como que sin nada. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Yujú! Y Samuel venía bien bravo, hermano. ¿Qué pasó? Le dijo. ¿Cumpliste las órdenes? Al pie de la letra. ¿Y por qué ofreciste holocausto? Tú dices, es que el pueblo se me desertaba. ¿Por qué ofreces sacrificio? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón para que tú vengas a la iglesia a ofrecer sacrificio? ¿Para que Dios te devuelva a tu marido? ¿Vienes a ofrecerle adoración a Dios para que Dios te devuelva a tu hijo que se fue a la drogadicción? Eso está malo, porque es un buen principio, pero mal aplicado. Déjeme contarle esto, hermano, porque es una historia verídica que me acaba de pasar y que yo se la tengo que trasladar, omitiendo nombres, y cualquier parecido es simple coincidencia. ¿Ok? Ok. Estábamos en una reunión y una persona con una capacidad para hablar tan tremenda que me impresionó, empezó a decir lo siguiente: va a venir un hermano, dijo, a Guatemala. Y este hermano que va a venir a Guatemala trabajó en una compañía norteamericana vendiendo, de esas que venden fotocopiadoras y todas esas cuestiones. Y entonces dije, oh, qué lindo, ¿verdad? Va a venir un hermano, gloria a Dios. ¿Y qué más? Este hermano, dijo, este hermano es una persona muy preparada en la Biblia y ha investigado principios bíblicos efectivos. Oh, dije yo, aleluya. Y este hermano, dijo, lo quisieron emplear en este lugar, y cuando ya lo habían empleado le dijeron, ok, nosotros esperamos de usted que de cada 4 visitas que haga, venda una máquina. Y que al final de no sé cuántos meses, creo que 2, usted haya hecho 22 visitas y ha vendido, ¿cuántas serían? En 4 una, ¿cuántas serían? 5, ¿verdad? 6 le dijeron a él. 6. Y entonces él dijo, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Le dijeron. Porque de entradita, y entonces yo voy a entrar con una mentalidad negativa. Ustedes me están diciendo que el 75% de mi trabajo no sirve, y que con esa mentalidad debo ir. Y yo no voy a ir a trabajar así. Hasta ahí todo va bien. Todo va bien. Yo voy a ir y voy a vender el 100%. Voy a visitar 4. Obviamente no había sido vendedor nunca, porque eso es mero difícil, pero voy a visitar 4 y voy a vender 4. Voy a visitar 22 y voy a vender 22. Y dice que se puso a estudiar principios en la Biblia. Excelente. Y a los 2 meses tenía 22 ventas hechas. Todo el mundo se asustó cuando hizo eso y le preguntaron cómo había logrado aquella situación. Entonces dijo él, bueno, yo me puse a estudiar la palabra, unos principios bíblicos, y esos apliqué en mi vida. Era cristiano él.
Entonces vinieron, lo agarraron y lo pusieron de gerente de entrenamiento. Y las ventas de aquel lugar subieron el 400%. Está buena la cosa, ¿eh? Entonces resulta que vino él y se independizó y toda la cuestión y siguió dando pláticas. Y entonces mucha gente fue en pos de él para averiguar los principios. Ya los hermanos, yo hasta sacar mi billetera iba allá para comprar la entrada, que está algo cara, entre paréntesis, cuando el Espíritu Santo me habló a mi corazón y me dijo: peligro. Y me puso este ejemplo: ¿es bueno aplicar los principios de la Biblia, sí o no? Ok. ¿Es bueno adorar, sí o no? ¿Es bueno ofrecerle holocausto a Dios, sí o no? ¿Y entonces por qué regañaron a Saúl? Uno, no era sacerdote. Uno, no era sacerdote. Dos, su motivación era otra. Él lo que quería es que la gente no se fuera. Entonces, para que la gente no se fuera, él dijo: está bien, yo hago lo que sea. Igual que Jeroboam, que para que la gente no se le fuera, hizo altares paganos en otros lugares de Israel para que no subieran a Jerusalén, e hizo pecar al pueblo de Dios. Entonces, mire, hermano, aplicar principios bíblicos está bueno. Pero yo le decía a los hermanos: miren, hermanos, pues eso está muy peligroso, porque está bueno aplicar los principios bíblicos, pero ¿de qué me sirve a mí aplicar un principio bíblico si me va a perder? Y les puse un ejemplo, hermano, porque ¿cómo explicar? Ojalá que no vaya a dejar confusión en esto, hermano. Excelente que apliquemos los principios bíblicos, pero hay que escudriñar la motivación que nos guía a hacer aquello. Si tú diezmas porque crees y sabes que es un principio bíblico y que como consecuencia vas a tener en abundancia, lo estás haciendo mal. Porque cuando tú diezmas, debes de diezmar por agradecimiento a Dios y no para negociar con Dios. No debemos de diezmar a la manera de Jacob: de todo lo que me dieres, el 10% apartaré para ti. Negocio, business. Algunas empresas que se llaman así, pero eso no es lo que me refiero. Negocios. No, es que mi hermano tiene una empresa que se llama business. Por eso dije que no, hermanos, sírvese disculpar. Negocios con Dios no se vale. Señor, yo te doy tanto y tú me das tanto. No, sino que se trata: Padre, estoy agradecido contigo. Vengo con todo mi corazón a darte esto, si me haces el favor de recibírmelo. Es el 10% de lo que he ganado, Señor, pero estoy agradecido. Te lo voy a dar con mi amor. Y lo entrega. Es distinto. Señor, ¿te acuerdas que estoy diezmando? Por favor. No, así no se diezma. Ni por ley, como Moisés. Moisés era un impuesto, era como quitarle el ix. Eso está como que si a los trabajadores que trabajan con nosotros, dentro de la iglesia, que son 42, gracias a Dios, es un montón de gente, que yo le dijera al hermano Ramirito: Ramiro, a partir del próximo mes le descontás el diezmo de una vez a los hermanos. Es un impuesto. Le puedo decir: descontarles el ix,
Pero no les puedo decir descontarles el diezmo, porque el diezmo es algo que se da con amor, con profundo agradecimiento, no por negocio ni por ley. No le voy a poner una pistola en el pecho. ¿Usted está diezmando? ¡Ladrón! Como Malaquías dice. Vosotros, la nación entera, me habéis robado. ¿Por qué? Porque no han diezmado. Yo puedo agarrar esos textos y paso a matarlos, pero no es así la cosa. Es por agradecimiento. Uno siente agradecimiento y dice, Señor, ay Dios, qué poquito estoy dando. Bueno, mejor sigamos, porque cuando se empieza a hablar de dinero, la gente se empieza a incomodar y a hacerse así en las sillas. Por eso le mandamos a poner colchoncito ya a algunas. Todavía nos faltan las de allá atrás, hermano, pero por eso vengan temprano, agarran las de aquí adelante. Ya dentro de un poco de tiempo van a estar todas. Entonces, la motivación, cuidado con lo que te motiva a hacer lo que haces. ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? ¿Qué te motiva? Pregúntate siempre, ¿qué te motiva? Como tenemos que ministrar la cena del Señor, yo voy a finalizar, hermano, pero déjeme decirle otra cosa. ¿Sí? ¿Me da permiso? Va pues. Versículo 22. Así aconteció que en aquel día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. Un momento. ¿Por qué no habían espadas en Israel? Si ya habían empezado a guerrear, ¿por qué no habían espadas? Lo primero que hubiera tenido que hacer Saúl es nombrar un ministro de espadas. Y le debería haber dicho, mira vos, yo no sé cómo vas a hacer vos, pero quiero para el próximo mes por lo menos 500 espadas. Pero rey, yo no sé, ¿cuánto necesitas? Tanto, hagamos una vaca, muchacha. Como todavía no tenían Ministerio de Economía ni nada, tenían que hacer vacas ahí. Definitivamente, hermano. Y ahí llevaban el dinero. Ok, muy bien, compren las espadas. ¿Pero por qué no tenían espadas? Número 1, por negligencia. No, tal vez negligencia número 2. Número 1, por inseguridad. Saúl decía, si estos tienen espada, y yo también, no tengo ventaja sobre ellos. Se parece a muchos. Se parece a muchísima gente que quiere tener ventaja sobre los demás cuando los demás no tengan lo que ellos tienen. Se parece a muchos que podían leer la Biblia en latín, pero el pueblo no tenía espada. Se parece a muchos. Fíjese, hermano, que a mí me cayó en mis manos una joya de la Biblia, hermano. Una joya. Que yo me empecé a desvelar más todavía cuando me cayó en mis manos. Y una de las personas que me la había conseguido me dijo, pero esto no hay que dárselo a todos, me dijo. ¿Y por qué? Le dije, no, pues, porque esto pues es una joya. Ay, Dios, hermano. ¿Para qué me dijo? A todos se los di. A todos los que quisieron. Y les digo a todos los demás hermanos que se han acercado, cómo se tenía que meter en computadora esa joya. Les tuve que decir, como ustedes no tienen computadora, pídanle permiso al hermano Gustavo Hernández, que es el encargado de computación, y vayan a estudiar ahí si quieren. Porque les doy lo que Dios me dio. Con eso a la hora de la batalla todos tenemos espada. Si no, solo yo tendría espada y sería Saúl. Y yo renuncio, reprendo, rechazo y reviro en contra. Yo quiero ser como David, excepto en algunas cosas. Hago la aclaración.
Pero en las buenas, ¡ja! Dios mío, ese hombre era tremendo. Entonces, esto quiere decir gente que se aprovecha y quiere tener solo para sí, para poder tener dominio sobre los demás. Y aquí no es así, hermano. La espada es la palabra. Tengámosla todos. Por eso usted sabe que ahorita vienen otras Biblias, viene otra joya. La Biblia Peshitta, traducida del arameo siriaco al español. ¿Qué? Yo podría haber comprado 10 y me quedo callado y solo le cuento las cosas a usted y le digo, pues fíjese que la Peshitta dice tal cosa y la Peshitta dice tal otra. Y usted se cae, ¿y qué es eso de la Peshitta? ¿Será que el hermano se le cayó un diente y no puede pronunciar bien y es de aquellas que hacen guau, guau? No, la Peshitta es una traducción del arameo siriaco al español. Y en este mes que viene, primero Dios, ya vienen todas las Biblias ya traducidas, empastadas. Pedimos 450 Biblias. Los hermanos compraron un montón de Biblias y ahí todavía tenemos unas que se van a vender. Tampoco le voy a hacer, no, hermano, yo quiero que usted tenga espada. ¿Usted quiere tener espada? Pues ahí están las espadas. Hoy sí lo último, le prometo, así rapidito, mire, yo le leo aquí, yo sé que hay que ministrar la cena tan deliciosa del Señor. No sé cuál de todos leo, el versículo 33 le voy a leer porque esto me parece, porque hay muchos errores más que cometió este hombre. Dice, y le dieron aviso a Saúl diciendo, el pueblo peca contra Jehová comiendo la carne con la sangre. Y él dijo, vosotros habéis prevaricado, rodadme ahora acá una piedra grande. Ok, le voy a contar así brevemente, a grandes rasgos, qué fue lo que pasó. Lo que pasó fue lo siguiente. Saúl se puso a pelear contra los filisteos. Los filisteos huyeron. Entonces Saúl les dijo, maldito aquel que pruebe un bocado de pan hasta que yo haya consumado mi venganza en contra de los filisteos. Entonces todo el pueblo, por la maldición que había dado Saúl, no pudieron probar un bocado de pan. Y fueron detrás de los filisteos, pero dice la Biblia que estaban cansados. Jonatán parece que entró en un campo donde había miel, extendió su vara, probó la miel y sus ojos se aclararon y pudo seguir peleando. Pero todo el pueblo no se atrevió, porque Jonatán no había oído la maldición, los demás sí. Ok. Entonces el pueblo siguió peleando, pero la Biblia dice que primero estaban agotados, después que estaban muy cansados y después que estaban demasiado cansados. 3 veces dice esa cosa. Cuando estaban demasiado cansados, ya derrotaron a los filisteos que estaban demasiado asustados. A veces el miedo puede más que el cansancio, hermano. Entonces hicieron eso. Pero cuando los terminaron de matar a todos los filisteos, como estaban muy hambrientos, se abalanzaron sobre las ovejas y todo, y tenían tanta hambre que ni siquiera cocinaron. Como cuando usted llega después del culto, ¿verdad? Y se oye y todos rasgan los papeles ahí. Ese Big Mac era mío. No, yo pedí uno. No, los tuyos eran los Chicken McNuggets. Es un lío, ¿verdad? Estaban desesperados, hermano. Entonces le cayeron a la comida y se la comieron con sangre, y eso era prohibido. Entonces Saúl, que era el autor de aquello, les echó la culpa a ellos y les dijo, vosotros habéis prevaricado grandemente contra Jehová, porque habéis comido carne con sangre. Sí, pero el culpable era él. Los dos eran culpables. Y esto, yo cierro mi Biblia, me da lugar a pensar que hay mucha gente en las congregaciones que son Saúles en esa área. Le echan la culpa a los demás. Nunca tienen la culpa de nada. Nunca tienen la culpa de nada. Hace un ratito, cuando usted estaba con los ojos cerrados, yo vine aquí y por equivocación, por error, cuando hice así, boté el vaso y cayó el agua ahí.
Y por poco mojo al hermano que estaba dirigiendo. No sé si te mojé, hermano, pero si te mojé, pues te refresqué. Fue culpa mía. Pero qué tal que yo me pongo a decir, ¿pero y por qué se les ocurre a esos carpinteros haber puesto este pedazo de madera ahí? Y el vaso, ¿por qué lo ponen ahí? ¿Por qué no lo ponen aquí abajo? ¿No le pasa a usted que a veces usted abre la refrigeradora y cuando la abre, ¡plum!, se cayó algo? ¿Pero por qué dejan mal puesto esto? Usted fue el que abrió la refrigeradora. No sea saulístico. ¿Por qué echarle la culpa a los demás, hermano? En los matrimonios a veces se enferma un niño y el varón que siempre anda afuera, es que lo que pasa, que vos no cuidas al patojito, no lo limpias, no le echas cremita, por eso ahora tiene esa gran infección. ¿Así? Y aquella vez que se lo dejaron cuidando a usted y que por ponerse a ver el partido entre Holanda y Brasil, lo dejó llorar por 2 horas y no empezaría ahí esa vez la cosa esa. Mira, hermano, se trata de que todos agarremos la parte que nos corresponde. Si usted le vive echando la culpa a los demás, a los que viven con usted, usted tiene una actitud de Saúl. Siempre, o de Pilatos, siempre se lava las manos. Yo no fui, fue Tete. Yo creo que lo mejor es que nosotros digamos, hermano, mire, efectivamente, yo cometí este error, fue mío, lo reconozco, me arrepiento y no lo vuelvo a hacer. Punto. Saúl no, hermano. Saúl cuando lo cuadraban, le rompe el manto al profeta en vez de romperse su propio manto. ¿A quién le echa la culpa a la gente de lo que él también tenía culpa porque no los había dejado comer en todo el día? No tengamos ese tipo de actitudes porque vamos a prevaricar, vamos a pecar, vamos a cometer iniquidad. No la tengamos. Entonces ahora vamos a ministrar. ¿De qué manera vamos a ministrar? Ok. Hoy no vas a pasar aquí al frente. Hoy te van a llevar la administración ahí enfrente de ti. Por lo que voy a suplicar a los hermanos encargados de administrar la cena del Señor, diáconos, diaconisas, ancianos, que me ayuden. Que me ayuden para ministrar la cena bendita del Señor. Ministerios Ebenecer presentó Tesoros del Ministerio con el apóstol Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Acompáñanos los días martes, jueves por Rema TV.